días. Mi nombre es Duan Palmeque Flores, soy estudiante de la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios. Voy a hacer un pequeño tutorial sobre un tema llamado estudios de cohortes. Este pequeño tutorial va a ser acompañado de mi compañero de estudio, Jainer Andrés Velázquez. Para darle inicio a este pequeño tutorial, quiero empezar por una breve definición sobre estudios de corte. La palabra corte se deriva del latín cortarin, que designa una unidad táctica de infantería dentro de las legiones romanas. El término de corte se incorpora en 1935 y sirve en la actualidad para referirse a un conjunto de personas que compartan una exposición y se siguen a través del tiempo. El estudio de corte es un diseño epidemiológico, observacional y analítico. Es el que mayor valor o cercanía tiene en lo referente a la búsqueda de asociaciones causales en epidemiología. Como bien se escucha, este estudio trata de una manera de acertación relativa para poder dar un valor más cercano a los diferentes estudios de enfermedades que pueden pasar a través del tiempo. Este estudio quiero compartir algo muy importante sobre una estrategia principal de los estudios de corte. Es que las personas se identifican en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo, de interés. En ese momento todas ellas se deben encontrar libres de la enfermedad a estudiar y serán seguidas durante un periodo determinado suficiente para poder observar la frecuencia de la aparición del evento esperado, o sea, una enfermedad. Bueno, sigamos. Podemos decir un factor clave de este tipo de estudios. ¿Qué es un factor clave? Veamos, un factor clave en este tipo de estudios es el seguimiento de la población de estudio a través del tiempo. Por tanto, los estudios de corte valoran el estado de salud y de exposición antes de que se produzca la enfermedad, lo cual permite registrar los cambios de salud ocurridos en el individuo a lo largo del tiempo después de la exposición. Como bien se escucha, este factor clave nos ayuda a permitir observar la persona indicada o X elemento a estudiar, a ser estudiado por una investigación epidemiológica, en qué estado se encuentra, en qué posición está, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta unas pequeñas consideraciones, que son identificar la aparición de la enfermedad, qué la causó, dónde apareció. Por eso se tiene que tener en cuenta, según la definición de la identificación de la aparición de la enfermedad, que sea variable, dependiente o daño a la salud. ¿Qué daños puede causar X enfermedad a la salud? Si es muy peligrosa, si no es muy mala para la salud, para las personas. Se debe tener una definición operacional clara acerca de cuál es la variable o variables de resultado que se van a medir. Y como segundo tenemos identificar las pérdidas del estudio y el momento en que se producen, dado que no todos los sujetos de estudio terminan el seguimiento. Algunos fallecen, otros se aliviarán y otros abandonarán el estudio. Es necesario llevar a cabo un registro de cada uno de ellos para cuantificar el tiempo con el que contribuye al estudio. Espero que le esté quedando muy claro. Y ahora, en la segunda sesión, mi compañero Jainer Andrés Velázquez va a seguir hablando sobre las características. Ahora vamos con las características del diseño, los cuales los estudios de corte se clasifican según su temporalidad, los cuales encontramos. Una de ellas es prospectivos o ocurrentes. Dice que los miembros de las cortes, una expuesto y otra de no expuesto,
al factor de riesgo de interés. Se sitúan cronológicamente dentro del periodo de estudio. También se establece en el presente y se inicia el seguimiento hacia el futuro para identificar en cuál de los grupos se presentan los casos nuevos, ya sea con mayor frecuencia o de manera más rápida. Otra característica viene siendo retrospectivo, histórico o no ocurrente. Esta se lleva a cabo mediante la reconstrucción del seguimiento de los miembros de la cohorte a través de la información recogida en registros históricos como censos, padrones, historias clínicas, entre otros. También otra característica es ambiperspectivo o mixto. Esta es una mezcla de las dos anteriores. Se establece en el pasado, mientras el seguimiento llega al presente y se continúa en el futuro. Estuvimos hablando la clase pasada sobre temas como que decíamos que se hace en forma de que se recoge la información como lo dije ahora, y un ejemplo muy claro viene siendo de alguna enfermedad que presenta algún individuo. Entonces vamos al pasado, investigamos quizás cómo tuvo esa enfermedad, qué patrón le causó esa enfermedad. En el presente podemos mirar cómo ha ido evolucionando esa enfermedad y cómo ha estado el paciente, y en el futuro podemos administrarle una dosis o una medicina para ver si se le quita esa enfermedad o se le logra mitigar. Otra característica viene siendo fija o cerrada, la cual no considera la entrada y la salida de nuevos sujetos de estudio durante la fase del seguimiento. Es decir, una vez que se ha iniciado si algún individuo sale del grupo, no se reemplazará, lo cual afecta el tamaño muestral, pues cada vez que alguien abandone dicho tamaño, disminuirá. Otra característica viene siendo la dinámica, la cual considera la entrada y la salida de nuevos sujetos de estudio durante la fase del seguimiento. Aquí mismo en las características podemos clasificar de otra manera a los estudios en función de grupos de comparación o referencia a utilizar. Uno puede ser estudios con dos cohortes, una expuesta y otra no expuesta, como lo dije ahora. Una vez definida la cohorte expuesta, los investigadores seleccionan e incorporan en el estudio una cohorte no expuesta al factor de riesgo de interés, como grupos de comparación. Otra viene siendo estudio de comparación con la población general, en la cual el estudio identifica y sigue una determinada cohorte de expuestos. La frecuencia de aparición de la enfermedad en dicha cohorte es comparada con la observada en la población general. Para ello es necesario disponer de registros poblacionales que suministren dicha información. Puede ser una campaña que hagan, una brigada de salud. En muchos pueblos se hace, mejor dicho, en todo el país se hace. De aquí ya nos pasamos a lo que son las ventajas y desventajas. Aquí tenemos la primera ventaja que dice que permite evaluar resultados múltiples, efectos, riesgos y beneficios. La ventaja 2, que viene siendo la que permite el control de calidad de la medicina de la exposición en el tiempo. La ventaja número 3, tiene bajo riesgo de presentar sesgo de selección y memoria en el espacial prospectivo. Y la ventaja número 4 y última de nuestro video, espero les guste a todos, desde el punto de vista metodológico, es el diseño más cercano a un experimento.